Bienvenidos a tu podcast Transformando el Caos. Tu servidora Antonella Mocha. Bienvenidos todos al episodio número 9. El placer de vivir. A ver, el ser humano está orgánicamente fabricado para el placer. Neurológicamente, todos tenemos células y hormonas específicas, ¿cierto? Para poder detectar el placer. Entonces, en este mundo que vivimos hoy en día, ¿por qué nos desconectamos? ¿Por qué nos desconectamos del placer? De nuestro placer. Y es que sencillamente existen patrones, creencias que están en nuestra codificación, que nos hacen que nos bloqueemos. Y es por eso que están las personas que el placer les genera incomodidad, que se sienten mal, que se sienten frustradas con el placer, que no se sienten bien en donde están, con la vida que tienen y con el momento en que se encuentran. Entonces, cuando hablamos de placer, ¿verdad? Es que ¿qué estamos entendiendo? A ver, pregúntense, ¿qué estamos entendiendo del placer? ¿El placer sexual o el placer en general? Fíjense, les voy a explicar algo. Todo va íntimamente relacionado porque el placer erótico emerge del placer de vivir. ¿Qué es el placer de vivir? Entonces, antes de pensar en el placer sexual, antes del placer erótico, hay que pensar si tenemos placer en el vivir, placer en el estar vivo, placer en el amanecer de cada día. La gente que está triste, que se la vive amargada, deprimida, arrabiada, molesta, ¿puede sentir el placer? No, porque este tipo de personas están concentradas y su camino de evolución están en otra cosa. ¿Ven? Entonces, para llegar al placer sexual, primero tengo que estar llena, tengo que estar sumergida o sumergido en el mar del placer de vivir. ¿Cierto? Por supuesto que el placer sexual es muy importante y nos lo dice el bienestar y la prosperidad, porque es conectarnos con nosotros mismos. La sexualidad simple y llanamente, apartando la parte carnal, es conectarnos con nosotros mismos y con nuestro placer. Pero antes de hablar del placer sexual, tenemos que hablar del placer de vivir, que es extremadamente importante. Basado desde aquí, entonces les voy a hablar qué es el placer. Para que haya cualquier tipo de placer, lo primero que tenemos que tener es la disposición de sentirlo. La mayoría de las personas que ustedes observan o que están a su alrededor, que todo es malo, que tienen una nube negra, que son negativos o que están peleados con el mundo, es porque muchas veces puede pasar que estas personas se desconectaron del placer de vivir. Ahora, ¿cómo nosotros mismos podemos conectarnos con ese placer? Bueno, para ustedes les va a parecer una locura, pero mi punto de vista es el siguiente. Nos conectamos a través de los 5 sentidos y hacernos conscientes que tenemos 5 sentidos. El olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto. Conéctense con lo que huelen. Pregúntense, les pregunto, ¿lo que ustedes huelen en este momento les da placer? A cada quien le gusta distintos olores. Conéctense con ese olor que les gusta. Siempre para cada cosa que se hace nos conectamos con olores.
Hágase cada día más consciente de sus 5 sentidos. Hágase más consciente de los olores que les gusta. Imagínense que no le da placer el olor. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se compra un incienso, si les gusta el olor a rosa, si les gusta el olor a fruta, ¿ok? Pero es hacernos conscientes de los aromas que están en nuestra vida cotidiana, disfrutarlos. Y si no les gusta, bueno, también hacernos conscientes de las cosas que no nos gustan y conocernos es importante. Obsérvense cuando vayan al supermercado. Pregúntense, huelan los alimentos, las frutas, los vegetales. ¿Qué fruta me gusta? ¿Qué fruta me gustaría comerme en este momento? No es necesario tener dinero ni hacer tantos lujos. Simple y llanamente es conectarse con el conocerse, con el autoconocimiento. Es comerse la fruta que se van a comer. Si, por ejemplo, me gusta la uva, bueno, entonces comerse esa uva con satisfacción, deleitar el sabor. No en todo lo que nos comemos nos causa placer, pero es que también involucra mucho el hacernos conscientes de saborear la comida, ¿ok? Lo que escuchan les da placer. Unas noticias de muertos, de caos en el mundo antes de dormir, ¿ustedes creen que eso puede causar bueno para su mente en el momento antes de dormirse? Entonces, pregúntense, ¿qué les gustaría escuchar antes de dormir? ¿Qué les gustaría ver antes de dormir? La música clásica, música instrumental, reggaetón, no sé. Pregúntense a ustedes qué les causa placer al momento de acostarse a dormir, qué les gustaría escuchar. Sean conscientes de los sonidos de la naturaleza, el sonido del mar, el sonido de los pájaros. Cuando voy caminando, escuchar a los pájaros cantar. Ser consciente y dar gracias de todas esas virtudes que tenemos. Eso es conectarnos con el placer de vivir. ¿Ok? Lo que veo es muy importante. Entro a mi casa, qué placer sentarme en la sala, en este mueble que me gusta, que me encanta, ver el cuadro que me gusta, ver las montañas, ver el cielo, ver la naturaleza. Pregúntense, ¿qué les causa placer? ¿Qué les gusta ver? Sentarme afuera a percibir el viento como rosa en mi cara. Este tipo de cosas debemos de hacernos un poco más conscientes y disfrutarlas. Es lo importante, disfrutarlas. O estar en mi cuarto a oscuro, acostarme y sentir la sábana fría o la sábana tibia. Ser consciente de que todo lo que nosotros tocamos, todo lo que toca nuestro cuerpo, la temperatura de la ducha, la toalla con que nos secamos, todo esto es placer. Pero no nada más es de la boca para afuera, es sentirlo desde adentro. ¡Wow! ¡Qué rica está la ducha! La temperatura que me gusta. O si a ustedes les gusta agarrar y hacerse una ducha fría en la mañana. Eso es dependiendo de cada persona. Conéctese, escúchense. ¿Ok? Elijan lo que les da placer, la ropa, los zapatos, los tacones. No importa lo que diga la gente. Si usted es una persona que no le gustan los tacones, respétese usted misma. Si a usted no le gusta este tipo de ropa, sino que le gusta otra, escúchense. Eso es conectarnos con nuestro placer, porque no es conectar con el placer del otro, es conectar con el placer individual de cada persona. Cuando ustedes empiecen, ¿verdad?, a cultivar el placer con sus 5 sentidos, ¿ustedes qué creen que va a pasar? El placer erótico, el placer sexual, todo eso se desarrolla, crece y se expande en ustedes mismos. Primero individual y después me conecto con el otro, ¿cierto?
Pero todo esto empieza desde mi yo interior. Si no nos conectamos con el placer de vivir, no nos podemos conectar con nuestro interior. Si no nos conectamos con el placer de la vida, con las cosas simples de la vida, no nos podemos conectar con nosotros mismos, porque nosotros somos vida, ¿ok? Todo en nuestra vida cambia. Nuestras percepciones, el modo de pensar, todas las cosas cambian si estamos vinculados con el placer de vivir. ¿Por qué nos conectamos? ¿Por qué no nos podemos conectar con nuestro placer? A ver, ¿a qué se debe? ¿Qué piensan ustedes que puede ser? Bueno, se debe a que en esta sociedad en la que estamos viviendo estamos siendo mendigos del amor. Sí, como lo escuchan. Que es que nos cuesta creer quiénes somos. Nos cuesta valorarnos a nosotros mismos. Porque creemos que somos quienes no somos. Entonces, hay un ejemplo muy particular que me encantó porque es muy certero. Que les digo, ¿no? Si yo he nacido águila y me veo como una gallina, ¿cómo me voy a gustar? Si yo nací para ser águila. Pero mi pensamiento, en mi visión de cómo yo me veo como una gallina. Entonces, ¿cómo pretendo gustarme si me veo como lo que no soy? ¿Qué es lo que ha hecho que en el camino, pregúntense esto, ¿qué es lo que ha hecho que en el camino olvidara que soy un águila y creyera que soy una gallina? En un momento determinado, el ser humano se olvida de quién es. Y es muy difícil amar a quien no eres. Yo los estoy mandando a que se amen. Pero más del amor propio es el autoconocimiento, que nos conozcamos, que eso para mí es amor propio. También tenemos una estructura limitante en la sociedad, que son creencias limitantes que nos dicen que cuando seas lo que no eres y hagas lo que no eres capaz de hacer, entonces merecemos ser amados. Les repito, cuando seas lo que no eres y hagas lo que no eres capaz de hacer, entonces merecerás ser amado. Esto es un paradigma falso. Todos merecemos amarnos y ser amados. Tú, que me escuchas, eres merecedor absolutamente de todo lo bueno. Y también encontramos a las personas que nos dicen, cuando tenga algo o cuando haga aquello, yo seré feliz. Y siempre, escuchen siempre habrá algo que no tengas, con lo cual entonces siempre serás un infeliz. Porque si siempre vas a estar esperando algo para ser feliz, pero es que resulta que en la vida siempre va a haber algo que no se tenga. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar esa perspectiva. Amarse a uno mismo es la base del autoconocimiento, como ya se los dije, y para mí esa es la prioridad. Es reconocer que tú eres grande por naturaleza, desde que naciste, desde que estabas en el vientre de tu madre. Eso es un milagro y es un proceso. Así como hay procesos de durar 9 meses en el vientre de tu madre, así es el proceso de la vida. Entonces, tú eres grande por naturaleza. Y también es importante que nos detengamos a ser conscientes de lo siguiente. Si los demás no te valoran, no importa, no pasa nada. Si los demás sí te valoran, es agradable, ¿cierto? Pero si los demás no te valoran, escuchen, no es la perdición. Porque ya tú te estás diciendo a ti misma, estás sintiendo con tus 5 sentidos de que tú vales.
de que eres merecedor de todo lo bueno, independientemente de los demás. El problema viene, yo les voy a decir, ¿cuándo viene el problema? Cuando tú consideras que como te valoran los demás es lo que tú vales. Cuando tú consideras que como te valoran los demás es lo que tú vales. O sea, si para María yo valgo 50 centavos, entonces eso es lo que yo pienso que yo valgo. No, señores, no. No. Esta es la raíz, una de las raíces de nuestra desconexión con la vida. Entonces nos convertimos en personas que imploran amor, cariño de los demás, que imploran el amor, que imploran el cariño, que imploran la atención, porque consideran que ellos por sí mismos no se lo merecen. Y aquí es donde yo les digo que nos convertimos en mendigos del amor. Entonces, para reflexionar, para ir finalizando este episodio, les digo, cuando hablamos del placer, hablamos de estar fascinada conmigo misma o fascinado conmigo mismo. Saber que estoy feliz conmigo misma en la vida, saber que estoy bien en la vida, saber el lugar que ocupo y regocijarme en eso. Dar gracias por el presente, no estar pensando en el pasado ni en el futuro, sino conectarnos siempre con nuestro presente. Y cuando yo los mando a ser más conscientes de nuestros 5 sentidos y a conectarnos con el placer de nosotros mismos, ahí estamos viviendo en nuestro presente. Así que se despide el día de hoy Antonella Mocha y los espero para el próximo episodio. Que tengan un feliz día.